¿Qué tal, compañeros, compañeras? Les doy la más cordial bienvenida al el siguiente bloque del módulo 20, Diseño Instruccional y Tecnología. En este tercer bloque lo que vamos a hablar es el diseño, producción e implementación del e-learning. Los temas que vamos a ver en esta ocasión van a ser conceptos, aplicaciones y mercado, modalidades y organización de un e-learning, métodos, diseño de detalle y autoestudio, y material de diseño educativo. Ahora vamos a tener en cuenta que esto es un poquito más aplicado ya directamente en sus materiales. Nuestro primer tema, que es conceptos y aplicaciones y mercado, tiene que ver precisamente con que el uso de las TIC en la enseñanza superior supone una enorme apuesta por la innovación de las metodologías, estrategias y modelos didácticos, pero su integración curricular en la enseñanza universitaria debe estar siempre fundamentada en una reflexión profunda sobre los roles que deben adoptar los profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje y las ventajas que aportan. Esto quiere decir que cuando tú estás diseñando para la enseñanza superior, de nuevo, como hemos visto en clases anteriores, la idea no es simplemente migrar una clase o un tema presencial a uno digital y nada más vertirlo sobre una plataforma, sino que requiere el diseño, la planificación, la innovación, nuevas estrategias y nuevos materiales que deben estar integrados de manera coherente y lógica para crear una secuencia que lleve hacia el aprendizaje del alumno. Ahora hemos estado viendo cómo son distintos. Por ejemplo, vimos la vez pasada cómo era un recurso de calidad y veíamos que el recurso de calidad requería de ser objetivo, de ser íntegro y también de ser útil. Ahora, por ejemplo, tenemos ahora materiales electrónicos interactivos, que antes solamente era un soporte en papel, pero ahora tenemos un soporte óptico y un soporte electrónico. Ahora las informaciones son no secuenciales, pueden ser a tiempos distintos o ser asincrónicas. Hay una flexibilidad en el recorrido de la información, es decir, no necesariamente lleva siempre el mismo orden, sino que se puede llegar de diferentes maneras. Lo cual da una estructura asociativa del pensamiento, puede ser divergente, es decir, puedes llegar desde diferentes lugares, hay experiencias distintas que pueden llegar a fluir para llegar a una solución desde diferentes puntos de vista. Es posible la utilización del material con distintos fines y objetivos. El lector puede añadir nexos y otros textos completos, es decir, es fácil acceder a diferentes autores. Se pueden recortar ciertos textos, se pueden ampliar si es necesario. Se pueden hacer compilaciones. Entonces hay una tendencia a un multicódigo, es decir, hay diferentes formas de acceder a la información, desde lecturas, podcasts, videos, materiales audiovisuales, interactivos, mapas, ¿no? Una de las grandes ventajas que nosotros tenemos o desventajas, dependiendo de cómo lo manejemos, es la gran cantidad de información donde se navega. Durante muchos años no teníamos tanta información, la información era muy escasa, pero generalmente era como válida o muy confiable, porque era muy caro antes producir libros o enciclopedias. Solamente las grandes instituciones y empresas lo podían hacer. En cambio, el día de hoy, publicar el material en la red no es caro, es relativamente barato, cualquiera lo puede hacer, y entonces ahora tenemos una enorme cantidad de información
Y una de las competencias que necesitamos desarrollar es precisamente en el alumno el pensamiento crítico y reflexivo para poder distinguir entre el material de calidad y el que no es. Pero nosotros como diseñadores también tenemos que saber distinguir cuándo es un material de calidad y cuándo me sirve y cuándo no tanto para llegar a el objetivo de aprendizaje que estoy buscando. Ahora, la actualización permanente de la información de forma sencilla y dinámica, esto es algo que podemos encontrar. Como hay muchos materiales y como podemos crear nuestros propios materiales, podemos hacer que la información sea no siempre igual, sino como personalizarla. Ahora también el lector puede tomar parte y decisiones sobre lo que quiere aprender. Es decir, hay una mayor presencia, una mayor acción de quien está del otro lado del ordenador. Pero se requiere también un mayor esfuerzo metacognitivo para organizar la información. Es decir, como hay tanta información, también necesita el alumno aprender a cómo ordenarlo y cómo saber qué es lo más importante y cómo van ciertas secuencias. Esto brinda la posibilidad de desorientación en la búsqueda de información relevante, y esto es algo que nosotros como diseñadores tenemos que prever. No, no siempre el alumno sabe distinguir o sabe buscar cierta información, y por eso pretendemos darles ciertas directrices. Entonces el autor nosotros como autores debemos de prever que hay diferentes vías de exploración. Entonces, como es muy amplia la información, también es fácil de acceder a ella, ¿no? Entonces, mucho de lo que nosotros tenemos que hacer en el diseño instruccional y en la creación de estos contenidos es precisamente saber que allá afuera hay mucha información. No sabemos si el alumno tiene las competencias para buscar la información correcta y distinguirla, sino que tenemos que ir construyendo ese pensamiento crítico reflexivo junto con ellos. Entonces tenemos que brindarles ciertas directrices sobre qué tipo de materiales o cómo distinguir los materiales que son adecuados de los que no son tanto. Ahora, hablando de las modalidades y organización de un sistema, cuando queremos implementar un recurso TIC, debemos de contemplar un proceso de integración curricular. Esto lo han visto en algunas de las otras clases, pero quisiéramos recordarlo. La primera fase es el nivel de concreción, es decir, se refiere al centro. En esta fase, la idea es ir considerando los aspectos relacionados con el plan de la integración de las TICs, la estructura organizativa del plan, de tu plan curricular, del profesorado, de la distribución horaria y de las teorías del aprendizaje que sustentan la aplicación de las TIC en la escuela. Básicamente es qué es lo que, desde qué modelo o qué aspecto teórico estoy enseñando, cuáles son los recursos que tengo, qué es lo que el centro me proporciona, cuáles son los materiales que yo tengo, qué estructura tengo que seguir, quién va a ser el profesor o el facilitador, cómo voy a distribuir estos materiales, qué carga horaria estoy pensando que van a tener. Las cargas horarias de una materia de secundaria es diferente a la carga horaria de una materia de doctorado, ¿no? El aprendizaje esperado o el tiempo de uso de la plataforma es diferente, por ejemplo, en programas de primaria que en los programas de maestría. El material independiente o el horario independiente de trabajo es distinto. Entonces tenemos que tomar todos en cuenta. En la segunda fase, ya es que el segundo nivel de concreción, hablamos del nivel o el ciclo educativo en donde los diferentes equipos ya tendrán que reunirse
para realizar las actuaciones pertinentes en la programación, concretando los objetivos, los nuevos contenidos a introducir, es decir, establecer acciones coordinadas entre todo el profesorado. Esto tiene que ver cuando nosotros tenemos que hacer la planificación de los materiales. Por ejemplo, yo trabajé en la creación de una licenciatura completa en línea, hicimos todo un nuevo plan en otra institución educativa sobre qué materias deberían de estar o no estar. Hicimos muchas juntas con muchos profesores, con coordinadores, con pedagogos, con diseñadores, sobre qué materias deberían estar, cuáles deberían ser de una carga horaria mayor o menor, cuáles deberían ser de 2 ciclos o un ciclo, dependiendo, o módulos, cuáles deberían tener las secuencias, qué temas deberían de seguir, continuar o actualizarse, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver con ya cuando tienes todo el material y quieres saber qué es lo que vas a estudiar, cómo lo vas a enseñar, bueno, vamos a juntarnos para ver si hay que hacer modificaciones, introducir nuevos contenidos o no, establecer relaciones, quién lo va a crear, ¿no? Y cómo le vamos a hacer. Ya el tercer nivel de concreción o la tercera fase hace referencia a las actividades que se realizan que nos posibiliten la adquisición de estos nuevos aprendizajes, reforzarlos, la búsqueda de la información adicional, fomentar la creatividad y utilizar las TIC como medio de expresión. Es decir, ya es el planteamiento y ver cuáles son las mejores herramientas, las mejores estrategias, las mejores actividades que se pueden tener para lo que queremos lograr. La idea de que los programas educativos compartan 5 características esenciales. Y estas son materiales elaborados con una finalidad didáctica, es decir, lo que estamos elaborando y lo que estamos poniendo sirve, es útil para lograr el aprendizaje. Se utiliza el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las actividades que ellos proponen, o de qué manera estamos justificando lo que estamos haciendo dentro de la plataforma. Ahora, la otra característica es que deben de ser lo más interactivos posible, es decir, contestan a las acciones de los estudiantes y permiten este diálogo y un intercambio de informaciones entre lo que ves en la computadora y los estudiantes. Y esto también es una competencia muy interesante que hay que estar desarrollando, que es que el alumno pueda no solamente dialogar con el docente o con sus otros compañeros, sino dialogar con los autores que se les están presentando. Es decir, lo que tú le estás presentando en el orden que está presentando le permite al sujeto establecer estas conexiones y este diálogo metacognitivo y con el diseño y el autor de lo que estamos aprendiendo. O sea, le permite esta metarreflexión. También otra de las características es que se individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de trabajo de cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos. Ahora, esto es difícil de lograr. Hay existen programas, por ejemplo, donde se ponen ciertas lecturas principales y luego ciertas lecturas complementarias, y luego también hay como diferentes tipos de actividades. Es decir, para aprender esto tenemos hacer un ensayo, hacer un mapa conceptual, hacer un cuadro comparativo o hacer un video, ¿no? Por ejemplo. Entonces, podrías hacer cualquiera de esos y el alumno va decidiendo cuál es el que quiere para que sea la calificación o para aplicar el conocimiento, ¿no? Entonces, muchos otros, esa es una forma. La otra es, por ejemplo, poner programas, que es mucho de lo que hacemos aquí también, es poner un tipo de proyecto integrador, pero que tú
que sea aplicable a tu caso. O sea, por ejemplo, diseñar un curso dependiendo de la población a la que tú quieras trabajar, ¿no? Entonces alguien puede decir, ok, yo trabajo con chicos de primaria, bueno, voy a hacer un programa de primaria. No, yo trabajo con adultos trabajadores dentro de las empresas, ok, voy a hacer un curso de capacitación para la empresa. Entonces, las bases son las mismas, pero tú puedes adaptarlo a la población que tú quieres. O dices, no, yo trabajo con gente dentro de comunidad, lo voy a, dentro de personas acuden a una iglesia y tenemos acceso ahí a un ciber. Bueno, voy a hacer y trabajo con personas que a lo mejor no saben, no son como muy diestros dentro de la parte de computación. Ok, entonces tú lo diseñas para eso porque eso es donde tú estás trabajando. Es una parte de individualizarlo también. Y te ayuda mucho a apropiarte de la información, ¿no? Y de los conocimientos y aplicarlo para algo que tú quieras, en lugar de decir, por ejemplo, de poner, vamos a hacer todos un curso para niños de primaria. Entonces, pues bueno, habrá quien sí le beneficie, pero habrá quien diga, yo jamás he trabajado con niños de primaria y nunca voy a trabajar y no tiene nada que ver con lo que yo hago y no me interesa aparte hacer algo para primaria, ¿no? Entonces, un diseño instruccional nada más tan limitado podría ser que sea desmotivante para el estudiante y que abandone. Entonces, finalmente, otra característica es que son fáciles de utilizar. La idea es que los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la mayoría de los programas son similares a ciertos conocimientos de electrónica para usar un video, es decir, son mínimos, aunque cada programa tiene ciertas reglas de funcionamiento. Es decir, tratamos de utilizar los programas que sean como más fáciles, más accesibles y que no impliquen mucho tiempo, muchas horas de, de aprendizaje, ¿no? Que la curva de aprendizaje para esos programas no sea tan larga, porque no, dependiendo de la población con la cual trabajemos, es el tiempo que vamos a requerir, ¿no? Aquí, dentro del diseño de los cursos, en nuestro tercer tema, que es el método, ya tenemos que ver entonces que el diseño de un curso requiere de varias partes, ¿no? Lo que es el análisis, donde analizas las necesidades de aprendizaje de la población, qué es lo que necesitan aprender, el análisis del público destinatario, que es algo muy importante, hacia quién va dirigido, el análisis de los temas y las tareas, es decir, qué temas voy a poner y qué actividades. Luego ya hablamos del diseño del curso, que es cuáles son los objetivos del aprendizaje, qué secuencias voy a crear, cuál es la estrategia pedagógica que voy a seguir, cuál es la estrategia de entrega de los contenidos y la estrategia de evaluación que voy a utilizar, ¿no? Eso es hablando del diseño del curso. Ya después viene el desarrollo, que es el desarrollo de todos los contenidos, el desarrollo del guión gráfico o el storyboard, parte por parte, dependiendo de cómo diseñes tu curso, el desarrollo de los recursos didácticos que tú vas a tener si es que vas a crear contenidos, ya después la implementación, que es la instalación y la distribución del curso, la gestión de las actividades de los alumnos, ya cuando lo implementas, es decir, revisar y calificar, y finalmente las evaluaciones, que es las reacciones, los aprendizajes, las conductas y los resultados de lo que estás haciendo. Ahora, cuando hablamos de un objetivo de aprendizaje, el objetivo de aprendizaje es una declaración que describe una aptitud o capacidad de desempeño que va a ser adquirida o perfeccionada por el alumno. Debemos de especificar siempre los objetivos para nuestro curso de manera general, así como para cada una de las actividades o de los temas. Siempre es una secuencia lógica que nos debe ir indicando que va de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Y con cierto orden lógico. Los niveles de desempeño para un dominio cognitivo, por un ejemplo, ¿no? Podría ser recordar,
comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, ¿no? Entonces, si te fijas, va de lo más sencillo a lo más complejo. Uno implica el reconocer o memorizar información, pero otro implica reformular un concepto, poder parafrasearlo. El otro ya implica el uso de la información para resolver algo. Después poder analizarlo y descomponerlo en sus diferentes componentes y encontrar la estructura que tiene. Después ya poder evaluarlo conforme a ciertos parámetros o crear algo a partir de este nuevo enfoque, ¿no? Entonces, tus objetivos tienen que ir de acuerdo con lo que tú quieres crear y con los niveles y el universo de población con el que tú vas a trabajar. Después, cuando tú vas creando las secuencias, ya tú podrás ir eligiendo, por ejemplo, de tu curso, el curso número tal, si se va a dividir en tantas unidades, 5, 6, 7, las que tú necesites, 2 o 3, o modular, como tú creas que es necesario, obviamente siguiendo los parámetros de tu institución, si es que trabajas en una institución donde ya te dan ciertos lineamientos, o si tú estás creando uno que es así como masivo para todas las personas y que tú lo vas a crear por completo, bueno, tú puedes decidir. Y cada unidad de repente con cierto número de lecciones o solamente una unidad con una lección, ¿no? O si hay varias lecciones y luego de cada lección cada una de las actividades, ¿no? Entonces eso es algo que vas a tener que estar revisando. Tiene que ver con tu diseño pedagógico, que son pues, los métodos expositivos. Vamos a ver algunos muy rápidos. Tú conoces varios de ellos y los has visto durante todo tu estudio. O sea, de métodos expositivos hablamos de presentaciones, estudios de caso, ejemplos desarrollados, demostraciones. Los métodos de aplicación tienen que ver como métodos de demostración práctica, donde a veces los alumnos se videograban, por ejemplo, haciendo una aplicación y luego revisándola. Por ejemplo, en una de las diseños de material que hicimos para una clase de psicometría, el proyecto final es que el alumno haga la videograbación donde está haciendo la entrevista básica a un sujeto, después que le haga la aplicación de una prueba en papel, ¿sí? o en su ordenador, no importa, después que él explica cuál es la manera de revisarlo y cómo está haciendo las puntuaciones para sacar la información, y luego que nos presente la gráfica y los resultados, ¿no? de lo encontrado en la prueba relacionado con el sujeto, ¿no? Entonces, eso es un método de demostración práctica que tú puedes crear el contenido y demostrar cómo se hace, pero también puedes solicitar que el sujeto también lo haga, ¿no? Entonces, hay materiales de apoyo para el trabajo, ejercicios basados en casos, juegos de rol, simulaciones y juegos serios, investigaciones guiadas, trabajos de proyecto, que es mucho de lo que hacemos también aquí en la universidad, y métodos colaborativos, que son discusiones guiadas en línea, trabajos colaborativos, tutorías entre iguales, ¿no? Cuando hablamos en nuestro próximo tema del diseño, del detalle y el autoestudio, tiene que ver más con precisamente que tú sepas qué método estás utilizando, de ese método, para qué lo quieres utilizar, cómo lo vas a presentar, qué ventajas tienes sobre otros y desventajas para que tú puedas utilizar. Por ejemplo, un método expositivo como una presentación puede ser utilizado para la adquisición de conocimientos, puede ser a través de la web. La ventaja es que es relativamente fácil de desarrollar, pero pues no existe una interactividad, ¿no? O sea, básicamente es una persona explicando, ¿no? Entonces, si eliges ese, ¿por qué lo eliges? Otros métodos hablan de juegos de rol, también para qué se usan. Por ejemplo, eso implica una alta interactividad con las demás personas, pero la dificultad es que
bueno, se tienen que poner de acuerdo, deben tomar en consideración las zonas horarias si es que es necesario, si vas a necesitar hacer una sesión por fuera adicional al tiempo, ¿no? Entonces, dependiendo de los materiales que tú quieres hacer, qué método quieres utilizar, qué estrategia, cómo lo vas a usar y cómo lo vas a presentar, eso es muy importante. Finalmente, el material de diseño educativo es cuando hablamos de crear el guión gráfico que especifica qué elementos aparecerán en cada pantalla de la lección. Es decir, cuando tú estás pensando qué es lo que va a aparecer cuando tú pongas tu curso, tienes que ver si hay el texto, imágenes, medios, videos, preguntas, ventanas, más información, anexos, etcétera. Eh, yo, por ejemplo, siempre les comento, cuando creamos también el posgrado y cuando creamos esto, es, bueno, cuando tú, cuando tú veas la página, ¿qué es lo primero que quieres que vea el alumno? ¿Quieres que vea primero la introducción? ¿Quieres que vea primero un video? ¿Quieres que vea después o quieres que primero lea un caso? ¿Quieres que la introducción sea de 2 o 3 pantallas y luego ya el contenido? Le vas a hacer una síntesis del contenido y luego vas a poner el material de lectura, o primero que lo lean y después que interactúen. Vas a poner primero un foro de diagnóstico y luego una actividad, o no vas a poner foros, ¿no? Entonces eso va a depender mucho de tu diseño. Pero es importante, por ejemplo, una típica estructura de lecciones: presentar los objetivos del aprendizaje en una pantalla, luego poner la introducción, 1, 2 o 3 pantallas, tampoco necesita ser tan grande. Después ya desarrollar el contenido y ya es de la pantalla 4 a las que tú necesitas, y siempre poner como un resumen, ¿no? Entonces tratar de que siempre sea de una secuencia así, y ahí es donde tú vas a introducir en contenido, introducción, si vas a poner un video, si vas a poner un pequeño caso, si necesitan hacer esto, contestar unas preguntas, ¿no? Eso depende mucho de tu diseño. ¿Qué elementos necesitas? Presentación, narración, escenarios, demostraciones, ejemplos, diseños, animaciones, videos, preguntas, cuestionarios, recursos, ¿no? Eso es todo lo que estamos buscando que puedas implementar. ¿Cómo lo quieres hacer? Ya depende mucho de tu diseño, de lo que quieras lograr, de lo que quieras enseñar. De nuevo, no es lo mismo trabajar con una parte de una lección acerca de aplicaciones de química que de psicometría en psicología, o entrevista, o hacer historia de un país, ¿no? Entonces son diferentes aspectos, depende de tu diseño, pero tiene que tener esta secuencia lógica. Entonces, gracias por estar aquí, por seguir en este módulo, y nos vemos en el que sigue.